Buen día a todos y a todas que nos siguen por estos canales y aquí presencialmente en la aula isóptica del 15C de Ciudad Universitaria de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. A nombre de nuestra decana y todo el cuerpo académico de estudios y producción de arte, imagen y sonido, les saluda Armando Andrade Samarripa. Y bueno, estoy muy contento de participar en esta cuarta mesa de presentación de artículos de la revista Arte, Imagen y Sonido en su edición número 11. Y bueno, pues acompañado de colegas entrañables y ahora coincidiendo con Magdalena Mastromarino, que también egresó de la Universidad del Cine allá en Buenos Aires, Argentina. Pues qué maravilla, porque pareciera que fuéramos viejos amigos. Pero bueno, encantados de colaborar y participar en esta presentación. Les saludo a todos y bueno, para evitar tanto protocolo, les comento que en esta cuarta mesa vamos a comentar y a presentar los artículos Prácticas de escucha y mundos asociados en la obra sideral de Marcela Armas y Gilberto Esparza por Magdalena Mastromarino, que aquí nos acompaña. Buen día, Magdalena. Hola, ¿cómo están? Bueno, súper contenta de la convocatoria y para nosotros es importantísimo, nada, someter lo que escribimos a que nos lean, a que nos pregunten, bueno, a otras miradas. La verdad que mil gracias. Al contrario, muy bienvenida. Y también vamos a presentar el artículo titulado El problema de la obsolescencia programada en la tecnocracia de la inteligencia artificial con las prácticas de archivo, escrito por Anabel Patricia Márquez Sanabria. Panita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buen día. Saludos. Pues esta es tu casa, Saludos. Anabel, ya sabes, y súper bienvenida y qué contento que estés con nosotros nuevamente. Y también, bueno, pues comentaremos estos artículos, digamos, pues los colegas de aquí de casa. Y bueno, pues aquí presento a mi compañero Salvador Plancarte Hernández. Bienvenido. Va. Y Y bueno, bueno, su servidor, servidor, pues pues aquí aquí también también me me sumo sumo. como comentarista. eh, y les daré unas semblanzas para quienes no nos conozcan, sepan pues quiénes somos, de dónde está, de dónde venimos y poder familiarizarnos más con esta mesa. Anabel Patricia Márquez nace en Caracas en 1978, se graduó de bachiller en el 96 y estudió letras y jugaba Ultimate Frisbee en la Liga de Caracas en el equipo Inmortales. Durante esa época era productora y guionista, luego estudió una maestría en cine documental en la Universidad del Cine de Buenos Aires, así como una especialización en educación en Caracas y es profesora de literatura audiovisual. Ha publicado diversos ensayos accesibles en el portal academia.edu y su obra en video está en YouTube. Y bueno, ese gesto me parece maravilloso. Estudió preservación y conservación audiovisual en la Cinemateca Nacional de Venezuela. Actualmente desarrolla la película Vinilos y Costura, así como también es poetisa del dúo rock híbrido Betabel and Dostoyevsky y es yogi. Ha publicado en la revista Arte, Imagen y Sonido. Anabel, muchas gracias y bienvenida. También tenemos aquí a Magdalena Mastromarino, quien es licenciada en Gestión e Historia del Arte por la Universidad del Salvador. Es magíster en Curaduría en Artes Visuales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la UNTREF, y es docente de las asignaturas Metodología de la Investigación Artística, Curaduría del Patrimonio Artístico y Circuitos Artísticos en la USAL, la Universidad del Salvador, y de Lenguajes de las Artes Electrónicas en la UNTREF. Su trabajo se centra en las relaciones entre arte contemporáneo, tecnopoéticas, bioarte, performatividad, estudios posthumanistas y ecologías más que humanas. Y ha publicado numerosos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales sobre estas problemáticas. Actualmente se desempeña como becaria doctoral de la CONICET, donde desarrolla una investigación sobre prácticas co-creativas con entidades bioéticas y abioéticas desde la perspectiva de la agencialidad relacional. Bienvenida, Magdalena. Y bueno, también presento a mi compañero Salvador Plancarte Hernández. Es doctor en estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Cursa un segundo doctorado en educación disruptiva
y mantiene más de 15 años de trayectoria en formación de recursos humanos, innovación curricular y vinculación estratégica entre universidad e industrias culturales, y bueno, también es maestro de estudios cinematográficos. Su producción integra libros, capítulos, artículos, dirección de tesis, divulgación especializada, propiedad intelectual y redes de colaboración nacionales e internacionales. Ha sido jurado y beneficiario de estímulos nacionales e internacionales, seleccionado en el Talent Campus del Berlinale, en la FIC, en la Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y en el Ibero-American Films Crossing Borders como autor, y es co-creador de Escritores Anónimos, una comunidad iberoamericana de formación y vinculación audiovisual. Y actualmente desarrolla líneas de investigación en inteligencia artificial aplicada a creatividad, a educación y producción, y bueno, es profesor investigador de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, saludos. Y bueno, quien les saluda, pues soy Armando Andrade Samarripa, soy licenciado en Comunicación Medios Masivos, tengo la maestría en Cine Documental por la FUC y bueno, soy doctor en Estudios Cinematográficos por la Infoes y bueno, también soy profesor de investigador de esta universidad y bueno, pues amante de la investigación en torno a los procesos creativos y de formación de de cineastas cineastas desde desde unas unas perspectivas perspectivas ecocríticas. ecocríticas. Y Y bueno, bueno, pues pues aquí aquí estamos estamos para para presentar presentar esta esta mesa. mesa. Y Y bueno, bueno, pues pues iniciando iniciando esta esta posibilidad posibilidad de de comentar comentar los los artículos que artículos que hoy hoy presentaremos, presentaremos, le le damos damos voz voz primero primero a a nuestro nuestro compañero compañero Salvador Salvador Plancarte Plancarte para para presentar presentar el el artículo artículo El El problema de problema la de la obsolescencia obsolescencia programada programada en en la la tecnocracia tecnocracia de la de la inteligencia inteligencia artificial artificial con en las las prácticas de prácticas de archivo. archivo. Gracias, Armando. Hola, Magdalena. Hola, Anabel. Un gusto. Hola, Bueno, yo inicio y me voy a permitir leer y improvisar algunas líneas. Siempre que existe una aproximación ante algo que es fascinante y a la vez tiene un dejo de imposibilidad, hace que el corazón se exalte y la mente se active con preguntas, y las preguntas que uno hace hacen avanzar la narrativa. Y el texto tiene ese carácter, un carácter de que aparentemente no tiene una solución y esa pregunta nos genera muchísimas dudas y un gran campo de juego para dialogar. El artículo, El problema de la obsolescencia programada en la tecnología de la inteligencia artificial y las prácticas de archivo de Anabel Patricia Márquez Sanabria, detona una serie de reflexiones sobre las fronteras entre la conciencia del artista respecto a la caducidad de su obra, el compromiso institucional o individual, si lo asume, de su preservación y la simple aceptación del devenir, en este caso, el tiempo y la tecnocracia. En un ecosistema contemporáneo dominado por la inmediatez algorítmica y la presión corporativa por el consumo constante y también efímero, el ensayo de Anabel ofrece una bocanada de aire fresco, pero también reflexivo. El texto se sitúa en la intersección crítica de las humanidades digitales, el arte medial latinoamericano y las políticas de archivo, articulando una serie de preguntas, entre ellas, ¿qué pasa con la memoria estética cuando los soportes tecnológicos nacen con fecha de caducidad implícita? Y también cómo se asumen los artistas ante este hecho. Al citar a Carlos Castillo, uno de las personas analizadas y entrevistadas sobre la ley de la conservación de la materia, que afirma que esta no se crea ni se destruye, solo se transforma, surge una duda terminológica. La transformación siempre va en su momento a reducirse a cenizas o a la nada. La cuestión de programación o de programada, pues está a merced de lo industrial y de lo humano. Entonces, la obsolescencia per se, pues es un cambio y es un fenómeno inherente al tiempo, quizá al soporte, quizá a la memoria social, entre múltiples factores. Si aceptamos que en alguna de sus acepciones la obra de arte es esencialmente información, una estructura de datos,
una intención estética, un patrón semántico, etcétera, independientemente de si es digital o si no lo es. La obsolescencia del soporte físico no implica la destrucción de la obra, sino la ruptura de su interfaz de acceso. Simplemente no podemos tener acceso a una obra, digital o no. Y este es un problema invisible que nos impacta a todos, a todos, tarde o temprano, incluso pues, a quienes se consideran ajenos al arte, pero cuyas consecuencias suelen percibirse desgraciadamente demasiado tarde, dificultando cualquier intento de recuperación. A menudo, la creencia de que las cosas permanecen inalterables, esta ilusión de estabilidad, el sesgo de status quo o la inercia psicológica de que nada va a cambiar, ignora que el cambio es la única constante en la vida. La obsolescencia, más allá de ser una estrategia de monopolios industriales, es un rasgo connatural. El arte, bajo esta luz, posee ese carácter siempre de lo efímero. Por otro lado, también el soporte digital, asume obsolescencia o no, ofrece posibilidades inéditas. Obras, como en este caso la canción de Amor de un Día, de un proyecto de 24 horas, cuyo reto de difusión o de creación solo puede resolverse mediante el uso de dispositivos y de difusión digital, montajes, planos, secuencias imposibles, efectos, etcétera, todo lo que es como ya demasiado obvio. Hay que ver si estamos realmente a merced de la obsolescencia del tiempo o más bien a la obsolescencia tecnológica, que al estar permeada por humanos, pues ahí sí es algo importante. La urgencia por la preservación es evidente. Al observar las pérdidas históricas, se estima que el 70% del cine de la era muda desapareció para siempre. Paradójicamente, después de 80 años después, el 30% de la producción que se realiza en formato VHS también ha corrido la misma suerte y simplemente no existe o no existirá si no se preserva. Pero existen artistas que asumen la degradación como parte constitutiva del proceso creativo. Por lo tanto, la pregunta preservar o resguardar en nuevos medios. Surge un problema técnico al migrar una obra. ¿Qué es lo que se preserva? El oficio, la técnica del original, la calidad estética, la perfección. Un ejemplo, cuando queremos preservar toda transferencia de datos, introduce inevitablemente entropía. Es decir, incluso si el arte deriva nativamente de los nuevos medios, uno quiere realizar una copia, quizá de preservación. El intento humano es lo que conocemos como checksum, pero esto solamente representa el esfuerzo por, eh, y es un esfuerzo muy loable, pero no genera una copia, sino solamente detecta la degradación del documento original. Es decir, toda copia siempre se va a degradar. Un valor significativo del texto radica en su descentralización geopolítica al centrarse en las prácticas artísticas de América Latina y visibiliza cómo en nuestra región la reutilización y la restauración no son meras decisiones formales, sino a veces actos de subsistencia cultural frente a las lógicas del postcapitalismo global. El texto, para ir cerrando, deja abierta una paradoja incómoda pero sumamente fértil. Quizá a mayor potencia y actualización de las inteligencias artificiales, más acelerado es el ritmo de desecho de infraestructura. La autora nos advierte que no se trata de convertirnos en hoarders o acumuladores digitales masivos, sino de generar infraestructuras y taxonomías éticas de preservación. El curador o investigador quizá conserva objetos, la materia del arte, el archivo, la idea. Solo permanece vigente si estamos dispuestos a sacrificar el soporte obsoleto en favor de una nueva forma que permita a la obra seguir existiendo, pero también quizá pues ya no es la misma obra o para el artista ya ha perdido su sentido. No es nostalgia, es el derecho a la memoria. Y bueno,
en estas reflexiones han salido algunas preguntas, pero también un par más específicas. Puede ser, aprovechando la autora, ¿cómo pueden los espacios institucionales o individuos sostener programas de preservación, especialmente sin caer en la dependencia económica y el colonialismo digital? Y la otra, que no encuentro también una solución, sería bajo qué criterios éticos, estéticos, políticos o demás variables deberíamos decidir qué archivos del arte medial, en este caso latinoamericano, merecen ser rescatados, cuáles debemos dejar desaparecer, cuáles están fuera del alcance o cuáles la tecnología simplemente no ha llegado a un punto de generar una preservación en tiempo y forma. Y bueno, pues yo felicito a Anabel que está por acá y la verdad fue muy agradable y muy disfrutable haber leído esto y estar generando un campo de juego constante y diálogo interno a través de la lectura de sus reflexiones. Gracias, Anabel. Muchas Muchas gracias, gracias, Salvador. Salvador. Gracias, Parece Salvador. muy viable, digamos, estas observaciones. Creo que también la manera de tu exposición invitas a que a todos ¿no? Nos llene la necesidad de leerlo, por todos los casos que utiliza este estudio que nos presentó Anabel. Y bueno, pues ahora justo le cederemos la palabra a Anabel Patricia Márquez, la autora de este artículo, el problema de la obsolescencia programada en la tecnocracia de la inteligencia artificial con las prácticas de archivo. Te escuchamos, Anabel. Hola, sí. Bueno, realizar este trabajo fue todo un reto y la investigación surgió de mi trabajo como asistente en una oficina de electrónica, al ver cómo los equipos trascienden el tiempo y hay equipos que pueden ser rescatados y otros no. Em, Consideré los artistas latinoamericanos en vista de su producción y citando uno de los autores, Carlomagno Rodríguez, él nos plantea la cuestión del estándar de calidad. Y el estándar de calidad es lo que hace que verdaderamente la obra trascienda. Y para que ese estándar de calidad se logre, hay que luchar, hay que luchar. Los caminos institucionales siempre son un reto, las convocatorias, todos los caminos institucionales por los cuales hay que transitar para conseguir financiamientos, pero hoy estamos en un día de individualización comunal, en la cual el hombre tiene que surgir y la mujer tiene que surgir dando a luz a sus propios fuentes de creación y financiamiento, creyendo en sí mismo y a partir de redes generar sus propias propuestas. Las instituciones siempre van a depender de un criterio y bueno, el estándar de calidad eh, es lo que determina que una obra sea valiosa para su preservación y conservación, tanto para ser considerada patrimonio. Podemos considerar una obra patrimonio cuando vemos que de verdad trasciende en el tiempo. Bueno, cada uno de estos autores que estudié en el texto eh, tenían el problema de la obsolescencia y algunos lo veían como un problema y otros como una oportunidad. Precisamente por eso que nos plantea Salvador que el arte siempre está en un cambio, en una mutación, pero cada soporte siempre posee su propia identidad. Cada soporte posee su propia identidad. Y
Y si nos dejamos abrumar por el cristal líquido, no vamos a comprender la madera. Y eso es importante en una época que está llena de sensores y en las cuales para mantenerse humano en un ámbito de humanidades digitales, donde es difícil que se comprenda que una cosa es la IA generativa y otra cosa es documentarte con la IA. Entonces, la tecnocracia es un hecho que nos invade y no nos podemos resistir a él. Pero la memoria es precisamente lo que nos hace humanos. La memoria en esta humanidad que está despierta, en esta humanidad que está dormida, enceguecida por el colonialismo digital, pero no podemos resistirnos porque sin colonialismo digital no habríamos logrado conectar este punto de información y este punto de creación que estamos generando ahora. Entonces, me pareció un punto importante las humanidades digitales en el sentido de vincularlas con esto del estándar de calidad también. Y bueno, el renacimiento de la poética de Aristóteles, que considera los géneros literarios y cómo estos géneros literarios se convierten en los multimedios y en lo mediático que hay ahora en sus extremidades. Todo eso forma parte de la humanidad digital, o sea, como un discurso electrónico es humanidad digital, pero al mismo tiempo es un objeto físico. Bueno, yo quedé muy conmovida con el texto de Mastroianno porque el sonido de un meteorito invita a nuevos campos de percepción, a nuevas interfaces creativas. Y creo que allí radica también la humanidad digital. Bueno, como conclusión, me parece que la preservación y la conservación de los medios es, es lo que permite la memoria y es la memoria la prueba de la humanidad. Y conservando los soportes a partir de ciertos criterios como el estándar de calidad. A mí me sucedió algo que yo guardé todo en discos duros y perdí todos los discos duros y solo salvé las copias que tenía en DVD. O sea, porque tenía la maña de hacer copias en DVD, carpetas de DVD, y eso es lo único que se me salvó. Los discos duros, o sea, el soporte. El profesor Laferla siempre hablaba de los soportes, cómo los soportes son lo que trasciende el medio en el tiempo y esta evolución de los soportes es la que debemos conservar para poder entender a futuro cómo funciona. También cité la exposición de Alemania organizada por el ZKM, que fue maravillosa, en la cual se vieron los 40 años de máquinas audiovisuales. Me parece que todos los países dentro de todo están en ese momento de resguardar la máquina, resguardar el tren, porque el tren es lo que nos mantiene conectados. Muchas gracias, Anabel. Eh, Creo que tu estudio da para seguir reflexionando en torno a las posibilidades de la obsolescencia, ¿no? Como también una deriva de los materialismos o de las materialidades eh,
digamos que se deconstruyen, pero también se van construyendo. Y el hecho de que hayas relacionado también este vínculo con la obra que analizó Magdalena me parece necesario porque de alguna manera hay una reflexión muy concreta, ¿no? Sobre esto que hablabas de los soportes y vinculada a eso también con la memoria. Y bueno, pues ahorita seguimos invitando a quienes nos siguen a formular preguntas, comentarios en torno a esto que se ha comentado de este primer artículo presentado este día. Y bueno, siguiendo el programa, continuamos justamente con el comentario al artículo escrito por Magdalena Mastromarino, Prácticas de Escucha, Mundos Asociados en la obra sideral de Marcel Armas y Gilberto Esparza. Y cabe decir que Gilberto Esparza, oriundo de esta ciudad de Aguascalientes, pues de alguna manera se vuelve, digamos, una conexión más empática en torno a los procesos de estos artistas que vinculan lo humano y más allá del humano. Y bueno, pues el artículo de Magdalena Mastromarino nos propone precisamente una reflexión, particularmente sugerente sobre el papel del arte contemporáneo en la reconfiguración de nuestra relación con lo no humano. Y a partir del análisis que hace del proyecto sideral, nos invita a repensar cómo escuchamos, cómo percibimos y sobre todo cómo habitamos un mundo compartido con múltiples formas de existencia. En términos generales, el texto se sitúa en una intersección muy rica entre arte, ciencia y filosofía, que de hecho es la parte que disfruté mucho, aprendí mucho y sobre todo a vincular elementos que quizás hemos dejado de lado en este nuevo horizonte, digamos, ecocrítico, ¿no? La obra sideral consiste en la zonificación de meteoritos, que ya lo comentaba Anabel, es decir, en traducir sus campos electromagnéticos en sonidos, ¿no? Mediante dispositivos diseñados específicamente para ello. Y más allá de lo técnico, el interés central del artículo está en cómo esta operación abre nuevas posibilidades de experiencia, ¿no? Es decir, escuchar aquello que normalmente permanece fuera del rango de lo humano, ¿no? Desde aquí, justamente, Mastromarino plantea una tesis muy interesante, es decir, pensar que sideral no solamente es un proceso de zonificación, sino de producir un vínculo nuevo, ¿no? Entre estos mundos que no estaban precisamente puestos, ¿no? en, en nuestras epistemologías, ¿no? Entonces, se supera la idea de representar la naturaleza para entrar en una relación con ella. Y bueno, para sostener este argumento, precisamente Magdalena nos construye un recorrido teórico, pues más que interesante, muy profundo y que abre, digamos, ventanas, ¿no? Que son preguntas que yo ahorita formularé. Y en primer lugar, revisita el concepto kantiano de lo sublime, ¿no? Es decir, en este marco donde la modernidad estableció una separación profunda entre el sujeto humano y la naturaleza, a la cual redujo a objeto de contemplación y eventualmente de control. En este sentido, lo sublime como experiencia estética también es un dispositivo que concilia una jerarquía, ¿no? Lo humano como medida, lo natural como fondo. Lo que el artículo hace muy bien es mostrar que esta forma de entender la naturaleza sigue operando en espacios como el museo, ¿no? Donde incluso estos objetos, digamos, son vinculados, ¿no? A solamente información y a todo un aparato de museografía, ¿no? Para ser exhibidos y contemplados desde ese régimen, ¿no? Entonces, y bueno, terminan neutralizados sin su propia naturaleza, ¿no? Convertidos en piezas clasificadas, despojadas de su vitalidad y potencia simbólica, ¿no? Y aquí es donde merece el segundo gran, donde aparece el segundo gran eje conceptual, perdón por la pronunciación de mi alemán, pero el Umwelt, ¿no? De Jacob von Uexküll, ¿no? Y este concepto nos permite pensar que cada organismo humano y no humano habita un mundo perceptivo propio, una especie de burbuja de sentido, ¿no? Es decir, todo lo hemos antropocentrizado, ¿no? Y el mundo, pues, más que tener un solo centro, es múltiple, ¿no? Coexistentes, ¿no? Y bueno, ahora en esta obra se insertan y se transforman mutuamente. Entonces, esta noción del Umwelt
¿no? Se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque a partir de esta idea, Magdalena nos propone entender a Sideral como un espacio de encuentro de distintos, ¿no? De distintos Umwelt, ¿no? No sé cómo se diría en alemán, ¿no? Porque en esta obra se produce un cruce entre nuestro régimen perceptivo humano y de la del meteorito, ¿no? Cargado de memoria cósmica, ¿no? Que lo dices muy bien y eso es maravilloso. Y esta observación es muy potente porque desplazas la noción clásica de la traducción o la transducción, ¿no? Donde este proceso de la zonificación como una conversión fiel de estos datos, ¿no? Se traslada a un proceso relacional, ¿no? Y eso, digamos, produce el encuentro. Y en este sentido, todo el artículo dialoga de manera muy clara con los nuevos materialismos y los estudios poshumanistas. Aparece la idea de materia activa, ¿no? Materia vibrante, capaz de afectar y ser afectada, ¿no? Los meteoritos dejan de ser objetos inertes para convertirse en agentes dentro de una red de relaciones, ¿no? Estéticas, científicas, culturales y todas las que queramos, ¿no? Gracias también a la noción de, del actor red, ¿no? Y otro aspecto destacable es cómo el texto sitúa la obra en un contexto concreto. Y eso me pareció fascinante y yo creí que Magdalena vivía en México, ¿no? ¿Por qué? Porque hace una documentación, ¿no? De toda la historia del meteorito. Y eso me fascinó porque de alguna manera también resuenan las historias a partir de este objeto, ¿no? En relación con la ciencia, en relación con la astronomía, en relación con la explotación minera o meteorítica, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues hace que la obra, el meteorito llamado La Concepción, evite que se quede una abstracción meramente histórica tecnológica y tenga, digamos, un territorio, ¿no? Se asuma como un territorio histórico, ¿no? Como también un gran evento, ¿no? Y bueno, finalmente el artículo propone una idea que me parece central para quienes trabajamos arte, imagen y sonido, a colación de esta revista, la necesidad de desarrollar una escucha profunda, atenta, ¿no? Y es decir, una forma de atender lo sensible capaz de percibir intensidades, variaciones y presencias que no encajan en los marcos tradicionales de lo estético. Y en pocas palabras, el texto nos deja una invitación de abandonar la posición de observadores distantes y asumir una escucha comprometida, situada, en la que lo humano ya no es el centro exclusivo de esta experiencia, ¿no? Por todo lo anterior, este texto ofrece herramientas conceptuales muy valiosas para pensar las prácticas artísticas actuales, ¿no? En un contexto marcado por crisis ecológicas y tecnológicas, que ya ahorita hablando del texto de Anabel, ¿no? Pues me parece interesante que en Sideral Magdalena encontró un ejemplo de cómo el arte puede abrir otras formas de relación con el mundo, ¿no? Menos centradas en el dominio y más orientadas al encuentro, a la resonancia, a la cohabitación y sobre todo a la percepción, ¿no? De aquello que no nos hemos permitido, ¿no? Y bueno, cerraré con algunos cuestionamientos que me gustaría hacerle a Magdalena, y es pensar si actualmente has encontrado alguna epistemología eh, más del sur global o más latinoamericana para poder acercarnos a esta problemática filosófica o estética de lo sublime y el Umwelt, ¿no? Que me parecen fascinantes porque de alguna manera creo que hay una gran oportunidad en este ensayo filosófico que ofrece tu artículo, Magdalena. La otra pregunta me parece también interesante, es cómo dialogar, ¿no? Con estos nuevos materialismos, digamos, en términos de cómo disponernos a repolitizar o politizar lo no humano, digamos, en este aparato también de percibir, ¿no? Pues todo lo que nos ofrece la ecología de este planeta, ¿no? Y otra última pregunta que me parece todavía más fascinante, no sé, tu encuentro entre tú y la obra, eh, ¿qué otros aspectos dejaste fuera de tu estudio, ¿no? Es decir, por ahí al final hablas de lo incierto, hablas un poco de, ¿no? De lo que nos puede ofrecer la zonificación de este meteorito, eh, digamos, dentro de esta obra.
cómo pensar o cómo, digamos, acercarnos a realmente apreciar este espacio de composición entre humanos y, no, y más allá del humano. Y muchas gracias, disfruté mucho igual desde que nos llegó tu artículo y bueno, después de que también vimos la oportunidad de acompañar en esta mesa, lo releo y cada vez disfruto porque déjenme decirles, compañeras, compañeros, que se trata de una escritura tan amable, ¿no? Que aunque se aborden temas tan complejos, queda muy clara la idea y se comunica de una manera muy precisa este ensayo tan complejo en torno a esta obra de Sidral de Marcela Armas y Gilberto Esparza. Y bueno, pues con esto cierro mi comentario y ahora le cederemos la palabra a la autora Magdalena Mastromarín. Bueno, Armando, desde ya mil gracias por leerlo tan atentamente. Bueno, gracias a todos. Anabel también por las relaciones que también me gustaría hacia el final pensar en relación a las problemáticas que también planteas. Me parece que son complejas, pero voy a intentar dar algo. Eh, Son pocas las instancias que tenemos para como escuchar, o sea, escucharlo, el producto de algo que escribimos, así que la verdad que, bueno, de vuelta, se agradece un montón. Bueno, en primer lugar, con respecto a las epistemologías del sur, yo, este trabajo se enmarca dentro de una tesis doctoral que estoy escribiendo, más amplia, que tiene que ver con las prácticas co-creativas, con otros no humanos, y allí también intento complejizar ese marco, pensando también en autores como Viveiros de Castro, por ejemplo, o como Marisol de la Cadena, ¿no? Y también eh, Rivera Cusicanqui. A ver, estas tres personas a mí me ayudan bastante para, primero, entender la cuestión de la traducción de Marisol de la Cadena. Ella, desde su práctica antropológica, todo el tiempo está pensando en la idea de cómo comunicarse con un otro, que y entendiendo que esa comunicación no es una comunicación completa ni total y que los procesos de traducción no son procesos para nada transparentes, que siempre hay como un espacio para la especulación y que ese espacio de especulación tiene que ser abrazado, tiene que ser productivo. Eso me ayudó bastante también para entender que estas no son solo prácticas para, bueno, tratar de traducir a un código cómo se escucharía, porque de esas prácticas también hay procesos de sonificación que trabajan muy en esta línea, en la línea de asignarle a cada sonido como un determinado, como generar un lenguaje, ¿no? En cambio acá hay otra cosa, para los que no conocen la obra, los artistas lo que hacen es construyen un artefacto que capta el sonido electromagnético de estos meteoritos y eso interviene en composiciones musicales que ellos además hicieron teniendo en cuenta el impacto del lugar donde cayeron los meteoritos, cómo es el sonido del lugar, cómo es su música, cómo es su comunidad, ¿no? Entonces, eh, eso también permite como pensar que lo que acá se pone en juego es toda una trama de historias, toda una trama de memoria, ¿no? Eh, que nos lleva a volver a vincularnos con ese objeto de un modo muy distinto del planteado por la modernidad, ¿no? En donde prácticamente la naturaleza ha sufrido como un proceso de desanimación constante, ¿no? Por el otro lado, Viveiros de Castro también tiene una perspectiva muy interesante para pensar esto, porque su concepto en algún punto se toca bastante, podríamos decir, con el concepto de Amwell, podríamos establecer una relación, porque él está pensando también eh, en la idea de la persona o lo humano, pero mucho más allá de la idea del hombre, ¿no? Como si fuera, en realidad, Viveros de Castro, a partir del perspectivismo amerindio, está pensando en una instancia primera, ¿no? Eh, que ya dota de subjetividad a un montón de actantes que pueden ser incluso vivos o no vivos, ¿no? Incluso actantes inertes, ¿no? Entonces,
eso también permite una ontología riquísima eh, y mucho más relacional que las ontologías modernas. Y por último, Rivera Cusicanqui la tomo muchísimo también para pensar estas articulaciones entre arte, ciencia y tecnología, porque su categoría de mestizaje, pensado como una diálogos que no son diálogos que terminan como una síntesis súper pura, en donde todo queda como neutralizado, no hay conflicto, no hay nada, una entidad superadora, sino que en el mestizaje siempre está presente el movimiento, ¿no? Lo contencioso, y eso me parece, bueno, yo intento en esta tesis salirme un poco de esa idea de pensar la cocreación con lo no humano como algo que ya desde el vamos genera una suerte de celebración de lo multiespecies, ¿no? Como ya desde el vamos presenta algo como celebratorio y fuera de conflicto, una cosa medio edénica, sino también pensarlo también como territorios que están en conflicto, ¿no? Y que ese conflicto no es algo que queda superado. Y bueno, tal vez también pensar, es a veces difícil pensar la dimensión política del arte porque uno puede decir, bueno, ¿en qué sentido? O sea, estamos tan acostumbrados a pensar la dimensión política en términos de lo macro que las obras que yo analizo son obras muy de lo micro, ¿no? Bueno, qué tipo de conciencia puede llegar a generar esto? Pero me parece que en un momento, bueno, en un momento como el actual, que estamos como atravesados y un poco constreñidos por ese individualismo férreo, ¿sí? Volver a hacernos esa pregunta por esas tramas, volver como a cuidar esas tramas de memoria y de vínculos, eh, para que no resulten también colonizados, para que no resulten también eh, eh, sometidos a una dinámica extractivista, porque también eso es lo que sucede. Eh, sí, considero que es un gesto político importante, es un gesto que activa una sensibilidad, porque en definitiva, y esto va a lo último de tus preguntas, en definitiva también se trata más que de traducir, de instaurar de pensar modos a partir de los cuales instaurar, es decir, generar algún tipo de dispositivo que nos permita volver a sentir esa sensibilidad, volver a despertar una sensibilidad que tenemos muy domesticada, sobre todo bueno, en estos mundos que siguen teniendo una impronta tan moderna todavía, ¿no? Eh, en una parte del artículo, un poco, bueno, tomé algo de Beirios de Castro, porque él, en un hermoso texto que se llama Hay mundo por venir, él, y ya que estamos acá en un ámbito cinéfilo, él retoma la película Melancolía de Lars von Trier y habla del momento en el cual la protagonista decide generar este refugio para poder allí ver el acontecimiento con su sobrino, ¿no? Y en realidad el refugio no va a lograr nada, el refugio no va a evitar el colapso, no va a generar nada, lo único que va a generar es poder sentir lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, ¿no? Poder realmente hacer sensible lo que está aconteciendo, porque creo que uno de los peligros políticos de hoy en día es que no podemos, hay una dificultad para hacer sensible el acontecimiento. Con respecto a esto, voy a hacer una deriva, tal vez, les pido, bueno, hace unos días acá en Buenos Aires fue la famosa marcha de Ni Una Menos, la famosa marcha eh, que surgía de un movimiento político, un movimiento colectivo muy importante a partir de la cantidad de femicidios eh, que azotan la región. Y cuando yo estaba en la marcha, viendo un montón de dispositivos, viendo los carteles, viendo los nombres, yo pensaba en eso, ¿no? Muchas veces nos preguntamos si realmente vamos a ser escuchados por el poder de turno, pero esa sensibilidad también la tenemos que cuidar y
tal vez ese tipo de situaciones, como puede ser una marcha u otro tipo de situaciones, e incluso también el espacio en el aula, pienso, son modos de cultivar esa sensibilidad, son modos de que allí a que allí nos sentemos y realmente podamos sentir eso que está aconteciendo. Es un poco. Gracias, gracias, Magdalena. Creo que es muy sentido justo primero estos síntomas, ¿no? Estos síntomas de crisis que quizás en esta nueva relación con la naturaleza podría devenir otra forma de relacionarnos incluso entre nosotros mismos como humanos, ¿no? Y superar también estas crisis de violencia. En fin, hay mucho que hablar, ¿no? Pero esta relación que hiciste en torno a lo sensible en tu cierre me parece necesario y vital porque creo que también es otra necesidad de encontrar en estas obras, ¿no? Analizadas eh, el lugar que ocupa, ¿no? Lo sensible. Y bueno, a partir de ahí, pues agradezco mucho todas las referencias. Ahora amplifica más, ¿no? Esta visión, eh, digamos, de colonial, ¿no? De los autoras y autores que nos compartiste. Y bueno, estoy totalmente, ahora sí que atento quizás a revisar también tu tesis, que me parece fascinante poder dialogar más con estos encuentros que tú tuviste o que encontraste en las lecturas de estos autores y sus preocupaciones. Bueno, para pasar a la última parte, que es justamente la retroalimentación, quisiera comentarles que en redes sociales aún no hay ninguna colaboración. Aquí los presentes, no sé si haya preguntas. Eh, y bueno, mientras se formulan preguntas, no sé, me gustaría darles una última posibilidad de diálogo, ¿no? De aquello quisieran complementar o como cierre de su participación y sobre todo hacer la invitación a quienes siguen la revista y también esta mesa puedan puedan entender por dónde se está haciendo esta escritura o estas escrituras, ¿no? No sé, Salvador, Anabel o Magdalena. Yo me quedé con ganas de pensar un poco con Anabel algunas cosas, eh, porque también, bueno, no tengo ninguna conclusión, pero pienso también en esta idea de traducción, ¿no? Eh, Cuando estamos pensando en la obsolescencia de determinadas tecnologías y en los procesos de traducción, lo que se pierde, lo que no se pierde, ¿no? Pero también en los modos en que, más allá de que siempre hay algún tipo de tecnología imperante, hay muchos modos que también se pueden recuperar y que cada uno de ellos implica como una determinada ritualidad, una determinada disposición del cuerpo. No sé, me parece también un aspecto importante para pensar, eh, teniendo en cuenta que la reproducción es como un nuevo original también, como que ya no sé si importa tanto la idea de conservar algo que ya fue, sino como de operar más en ese nuevo original que siempre nos está abriendo un poco cuestiones que tienen que ver con el presente, ¿no? Bueno, no sé, Anabela, ¿qué, qué pensás al respecto? Hola. Bueno, pienso que sí, a mí me pareció muy fascinante tu texto. Una de las músicas que entrevisté para este ensayo de la obsolescencia programada es Andrea Ludovic y ella trabaja con ondas electromagnéticas también. Y esa posibilidad de que el humano pueda percibir lo no humano, o sea, hay un momento en que en tu texto que hablas de hacerse el muerto, eso de lo no humano, ¿no? Eh, eh,
O sea, el aparato también le pasa eso a a los objetos, también les pasa eso y es precisamente en ese momento de la humanidad el hombre con su memoria selectiva es el que va a poder trascender. O sea, porque no es lo mismo ese, es eso o sea, ese objeto que cayó, que fue resignificado, fue escuchado por un humano, pues. O sea, es, es cierto que vislumbramos otros campos, pero pasan por nosotros, pues creo que ahí es el humano el que va, esperemos que viva. Y yo coincido con lo que decís, o sea, pareciera que a lo humano se lo quiere borrar demasiado rápido. Y sí. Salvador, ¿todo bien? Bueno, pues agradecemos mucho. Yo aquí quería eh, aprovechar el cierre como para presentarles la revista, que me parece necesario seguir difundiendo sus obras y vincular justamente de qué manera, digamos, acercarnos más a esto que ha comentado y bueno, pues se les invita justamente a seguir a la revista Arte, Imagen y Sonido en su enlace revistasua.mx / o diagonal AIS, las siglas de Arte, Imagen y Sonido, y ustedes podrán ingresar justamente al número actual, que es este que se está difundiendo en estas mesas de presentación de los artículos y ensayos dispuestos en esta volumen 6. Y bueno, podrán ver de portada justamente una obra maravillosa de un artista local que ha tenido mucha trascendencia en lo global, que es Álvaro, este, que nuestro Álvaro Fernández Melchor, más conocido como Álvaro Melchor. Y bueno, pues aludiendo justamente a otra de las grandes crisis que estamos teniendo, ojalá puedan visitar, leer con calma los artículos que hoy se presentaron, como el de Magdalena Mastromarino, y así como a nuestra querida Anabel Patricia Márquez. Y bueno, de esta manera, si no hay más, cerramos. Agradecemos muchísimo la disposición de quienes nos siguieron aquí en la sala, así como los que están conectados en redes sociales. Esperen pronto también el número 12 y bueno, pues seguir dialogando entre los lectoras y sobre todo los autores y autoras que han publicado en esta revista, pues es realmente una riqueza y bueno, pues profundizar de esta manera con estos pequeños diálogos, ¿no? Nos ayuda justamente a entender las posturas, las preocupaciones que dan origen a estos textos y agradecemos mucho su tiempo, Anabel, Magdalena, una riqueza estar junto con también con mi querido colega Salvador, que bueno, pues aquí siempre convivimos en muchas otras actividades y bueno, pues agradecerles el tiempo para promover también sus producciones. Gracias, un Gracias, gusto. gracias a usted. Un placer. Pues si no, pues nos vemos, si no hay más, nos vemos pronto. Fue la última mesa de esta jornada de presentación de artículos de la revista Arte, Imagen y Sonido en su edición número 11. Y bueno, pues a nombre de todo el cuerpo académico de estudios y producción de arte, imagen y sonido, nos despedimos y nos vemos hasta pronto y buen día. Chao. Chao, suerte. Nos vemos. Chao.